Buenas tardes, hoy nos encontramos con los especialistas en matemáticas, economía, física y filosofía de una de las universidades más reconocidas de Colombia. El tema de hoy son las mediciones en las ciencias humanas. Entonces cada uno de estos especialistas nos va a contar acerca de cómo se miden en relación con las ciencias humanas cada una de sus áreas. Para iniciar, contextualizaré este debate. Entonces, en las ciencias humanas es un poco difícil medir las cosas, ya que en psicología, por ejemplo, no se puede medir cuántos pensamientos tienes tú en la cabeza, ya que el mismo intento de medir puede contarse como una idea. Entonces nunca se va a saber en qué momento empieza una idea y en qué momento termina la idea. Pero también hay otras ciencias humanas en las que sí se pueden medir fácilmente cosas, como la población y la inflación. Filósofo Cristian Ramírez, cuéntanos acerca de tu área. ¿En qué tiene relación con las ciencias humanas? Principalmente la filosofía, incluso la antropología, en un punto de la historia tuvo la necesidad de encontrar una forma de hacer un conteo en las ciencias humanas. Es decir, que para eso encontró, digamos, los números en representación de cantidades. Luego Marín va a hablar más de ese tema, pero en énfasis a lo de la antropología y filosofía fue una búsqueda para hacer un conteo, de las cantidades. Como se ha visto durante toda la historia, el ser humano tiene la capacidad de como agrupar cantidades, pero en una época no sabían cómo hacer un conteo, por eso es que crean los números. Es decir, que esos números, no obstante, son utilizados en las ciencias humanas, digamos en la física, biología, y digamos en la historia es como para hacer un recuento o una aproximación de hace cuánto pasó los años, ¿sí? Básicamente es eso. También es válido recordar que la antropología es el estudio del ser humano. Eso tiene mucha relación con las ciencias humanas, ya que estas mismas estudian el ser humano. En la filosofía es muy claro el ejemplo. Los hombres somos ya el centro de la historia y de aquí parte la necesidad de reagruparnos como una sociedad, en donde se ven los números, como ya había mencionado antes, el número de población. Ahora seguimos con el ecónomo Álvaro Guyana. La economía, al igual que la mayoría de las ciencias sociales, se enfrenta con un problema permanente de obtención de información cuantitativa, que en general es relacionado con la dificultad de obtener mediciones adecuadas de los distintos fenómenos involucrados en los procesos económicos. Estas dificultades de medición se originan tanto por la imposibilidad de realizar experimentos controlados como por la propia complejidad de los fenómenos a analizar y en muchos casos el elevado nivel de subjetivismo asociado con dichos fenómenos. Así, por ejemplo, sería imposible reducir los hábitos de compra de una determinada población, analizar la evolución del precio de todos y cada uno de los artículos que se consumen en un país. Es decir, que es muy complicado o es casi imposible como determinar o decir el precio futuro de ciertos artículos. Por ejemplo, hoy un jabón me cuesta 1.000 pesos y ayer me costó 1.100 o 900 pesos, entonces es imposible deducir qué me va a costar en el futuro. Lo mismo como medir la cantidad de gente en una nación. No se puede deducir, ya que no todos los días nace la misma cantidad de gente. Entonces lo que tú quieres decir es que a pesar de que las mediciones nos dan una gran ayuda, no siempre son suficientes, son
lo suficientemente extensas para darnos un número exacto? Sí, es muy difícil que las mediciones den un número exacto, ya que no todos ya que no todo se puede medir con tal precisión como en otras áreas de las ciencias humanas. Sí, Bueno, seguimos con la física, Alejandra Borrero. Bueno, pues ya que la física es como complemento, o sea, necesita de las matemáticas básicamente para todos sus procesos, es un ejemplo claro de que se necesita en su totalidad la medición para realizar todos los cálculos y todos los fenómenos que ocurren en la vida cotidiana. Sin esta medición en esta área no se podría estudiar a ciencia cierta, no se podría estudiar de manera profunda, ya que esta hace que le dé el sentido a todo lo que estudiamos con física. Si no existen las mediciones, no podemos tener un resultado exacto de lo que queremos analizar. Pero aún así también existen ejemplos en los que la física no siempre se mide de manera exacta. Como por ejemplo, no podemos saber siempre la distancia en la que recorre un carro tantas horas. O sea, de pronto sí se puede determinar, pero no siempre va a ser la exacta que queremos. Puede haber un margen de error y puede pasar los límites que nosotros nos planteamos. Muchas gracias. Ahora seguimos con Sebastián Vivín, el matemático. Bueno, en las matemáticas la medición es muy importante, puesto que la medición se trabaja básicamente y en su mayoría con números, y todo en el mundo gira alrededor de los números. Por ejemplo, el economista decía que no se puede determinar el valor de un jabón a un futuro. Claramente no se puede determinar porque en eso influyen muchos factores, como lo son factores ya de la economía como tal, como la deflación, la inflación, la exportación o la importación del producto. Pero sí se puede llegar a hacer un estudio y tener un aproximado de cuánto va a costar el jabón en 10 años. También, por ejemplo, en la historia, la matemática no es muy relevante, pero es importante porque pues, uno necesita tener conocimiento de fechas y más o menos relacionar los siglos y todo ese tipo de cosas. Y en las ciencias humanas, pues como ya dije antes, tiene que ver casi en todo, pues todo se maneja con cantidades, con aproximados y ya. Bueno, entonces finalmente es adecuado decir que todas las áreas contribuyen a las ciencias humanas, ya que a partir de estas y a partir de la medición precisamente se genera una sociedad en torno al ser humano. Entonces ayuda a organizar, ayuda a medir y a tener una idea exacta acerca de las cosas.